Este video está disponible con subtítulos en diferentes idiomas. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicas para Jimin y el Jikook. Comenzamos este video que nos dice Jungkook y Jimin siempre espaldas del otro, bonitas sonrisas, y ya sabemos que EverJJKPGM siempre se encarga de ponernos estos recopilados de imágenes súper lindísimas del Jikook, y con esto es justamente con lo que vamos a comenzar nuestro video del día de hoy, recordándoles que es muy importante también que nos visiten en nuestra cuenta de ex Twitter @BoysWeLove2023, donde van a encontrar todo lo nuevecito que esté saliendo durante las últimas horas, días, meses, años de BTS. Está aquí disponible para ustedes. Y ahora sí, vámonos con el video. Para el día de hoy les traigo muchísimo arte porque tenemos a Jimin despertando y como su cabellito es un nido de aves, según dice esta imagen. Me encantó, y también vamos a ver mucho más arte dedicado a Jimin. También arte dedicado al Jikook, por supuesto. Este de IU, que también es muy lindo. Cómo hace esta especie como de garabatos. Pero se puede ver clarísimo. Digamos, miren aquí los labios de Jimin. Ay, no, es que son una belleza. Los ojitos de Jungkook y cómo están mirando el celular de Jimin. ¡Oh! Súper bonito arte, pero no es todo lo que tenemos el día de hoy. También tenemos esta artista, de hecho la acabo de reencontrar, se me había perdido, pero acaba de aparecer. De repente eso sucede con las artistas, a veces también hay las que son súper activas y las que se retiran por un tiempo. Esta artista casi que podemos decir que acaba de volver a ponerse activa, pero tiene este arte de Jimin y Jungkook donde se podría decir que son más enemigos que amigos, pero por lo que podemos leer en este arte, Jungkook está coladito de amor por Jimin, lo cual se me hizo súper lindo. Arte recomendable para el día de hoy. Este otro arte también de esta misma artista, y podemos ver aquí la dulzura en el momento. Dice, ¿será el tiempo de despertarlos? No, déjalos. ¡Ay, qué bonito! Y tenemos al Jikook aquí en este momento tan precioso. Yo no estuve en su debut como grupo, pero doy gracias diariamente por estar en su debut como solistas. Ha sido una aventura hermosa y no podría yo estar más de acuerdo con Gaby, que yo tengo una situación muy parecida. Yo llegué hace, pues ya se podría decir, poquito más de 2 años aquí al fandom de BTS, cuando fue más o menos el lanzamiento de Hobby, y luego me tocó toda la época de Yet to Come, el concierto, el lanzamiento de la canción. Ese se podría decir que es la era en la que yo llegué, y ya de ahí pues tuve la oportunidad de ver todos los lanzamientos de ellos como solistas, lo cual me ha permitido, claro, también conocerlos mejor, amarlos más por su música a cada uno, conocer sus personalidades también a través de lo que ellos nos han estado dando con su música. Así que no podría, insisto, estar más de acuerdo que Gaby y decir que claro que por supuesto apoyo este concepto. Por cierto, compártanos ustedes en qué era de BTS llegaron. Ya sé que algunas tienen aquí muchísimo tiempo, o sea, hay algunas afortunadas que dicen yo llegué desde el primer momento con BTS, pero me gustaría mucho saber la era o la canción en la que ustedes los conocieron. Ya les decía, más bonito arte del Jikook, que este también está precioso. Por cierto, todos estos artes ya están también disponibles en nuestras plataformas como lo son Facebook. Ahí nos pueden encontrar como Domina y su Imperio Romano. También en Telegram como BTS Ship Idol, donde van a encontrar otra clase de arte que es un poco más dirigido hacia un público adulto, pero todo dedicado a Jikook, porque como les decía, tenemos unos artes increíbles para el día de hoy. Este es una total y completa belleza. Amo cómo se ve este arte de Jimin, me pudo encantar. Nos comparte una fan: si has estado en este fandom desde 2016, probablemente sabrás que la mayoría de los K-fans no llaman a los Jikook como Jikook, más bien en cambio los llaman como Kookmin, y aquí nos explica un poco la diferencia entre dos nombres con los cuales conocemos este ship, ya que Kookmin tiene diferentes significados. Uno puede ser Sol y Luna, como Sol de Jungkook y Luna de Jimin, pero aquí podemos ver en lo que son los tatuajes tanto de Jungkook como de Jimin. En el caso de Jungkook, en su brazo como tiene un sol, que qué barbaridad, aquí se ve increíble, y por supuesto las lunas de Jimin en su espalda. Todo esto le da un significado muy importante a lo que aquí nos comentan acerca de cómo las coreanas prefieren llamarlos Kookmin por esta relación de sol y luna, pero como también nosotros pues les llamamos Jikook. En mi caso, a mí me gusta nombrarlos de las dos maneras, tanto Jikook como Kookmin, pero es muy bonito ahora entender más acerca de pues lo que significan las palabras en coreano, cómo tiene que ver su significado con cómo se escribe, así que es un dato bonito y muy interesante para compartir. Este otro arte del Jikook, del Kookmin, también compártanme ustedes cómo les gusta nombrarlos, Jikook, Kookmin. Hablando por cierto de nuestra cuenta, ¿cómo va? Bueno, pues ya sabemos que tanto Jin como Hobby ya están en casa, faltan 219 días
días para el regreso de Yoongi, 208 para el regreso de Tae y de Nam y 209 para el regreso de Jimin y Jungkook. Saben que también una de nuestras recomendadas es Magdani, que todos los días nos hace nuestra cuenta y nos va diciendo cuánto nos falta para que nos encontremos otra vez con Jimin, una de nuestras artistas súper favoritas. Trabaja tanto esta mujer. Pero también tenemos esto que dice, miren qué hermoso está el banner de la exhibición de Jimin de True Dawn Toll en Los Ángeles. Ya sabemos que están a prácticamente unos días, menos de unas 2 semanas para comenzar con esta exhibición en Los Ángeles y ya la están anunciando a todo lo que da. Por cierto que también varios medios en Estados Unidos, páginas especializadas en entretenimiento, cómo conseguir los boletos para participar o asistir a esta exposición de Jimin en Los Ángeles. Jin hará su debut como solista este miércoles 20 de noviembre en el programa de Jimmy Fallon. Es el tercero de nuestros chicos que se va a presentar en este programa, que ya sabemos que Jimmy Fallon les tiene un gran cariño en general a los BTS, les ha dado una gran oportunidad como grupo y como solistas, les abre esta ventana para que el público norteamericano los conozca y se enamore de ellos. Así que pues alegres noticias. Ya sé que generalmente yo les hablo mucho más en este canal de Jimin y Jungkook, pero cuando pasan estas cosas tan geniales con los chicos, pues no puedo evitar emocionarme y compartirlo con ustedes, porque sí, ya viene Jin y lo vamos a tener con todo. Eso quiere decir que va a ir a Estados Unidos en próximos días, así que emocionarnos muchísimo por este pues lanzamiento de Jin y esperarlo con los brazos abiertos, dándole todo el amor. Por cierto, hablando de amor, pues también tenemos esta otra imagen del Jungkook dándose un besito. ¡Qué bonito! Les digo que las artistas le han estado poniendo mucho, pero mucho ángel. Vamos a hablar, por cierto, de Darling Stars, que nos creó esta preciosa como pequeña historia de el Jungkook, donde podemos ver que dice, solo sígueme. Y el otro, sí, vaya. Y están estas versiones petit de ellos dos. No, es que amo con todo mi corazón cuando las artistas trabajan así. Pero luego nos pone esta segunda parte, dice pareja de bebés. Dice, como mi hermano es sexy, cocinaré para él. Vaya, la guarnición de Jungkook. Hermano, necesito ganar mucho dinero para mantener a Cookie. Y tenemos de nuevo esta versión de ellos en chiquitito. Por favor. Ya saben que de repente la traducción, bueno, no es tan perfecta porque, bueno, el traductor de mi teléfono hace lo que puede, de repente no es lo que esperábamos, pero bueno. Y dice, pues, esta artista que también amamos con todo el corazón, dice, solo yo y mi amor para dibujar la espalda de Jungkook, y nos regala estos dos artes maravillosos. Ahorita, como les decía, ya las artistas van a empezar a trabajar con todo, a darnos su resumen de lo mejor del año en cuanto a arte, lo cual quiere decir que vamos a tener muchísimo. Kina, que también es una de mis artistas favoritas, así como tenemos a Magdani haciendo esta cuenta atrás de Jimin, bueno, Kina la hace pero con Jungkook y nos regaló dos artes maravillosos durante este día. Bueno, es que ayer no pude estar, pero bueno, ustedes me entienden. Elsa Seven es una maravillosa artista, también nos regala unos artes muy amorosos de el Jungkook. Aquí los podemos ver muy sensualones, la verdad. Hay que tener cuidado con ciertas imágenes porque ya saben que de repente, si no, inclusive YouTube no me deja que comparta el video, como que lo limitan si pongo imágenes un poco fuertes, pero les recomiendo mucho el trabajo de Elsa porque nos compartió una historia súper bonita. Esto también lo tenía que compartir porque Hobby estuvo hace un par de días en Weavers, lo tuvimos platicando, diciéndonos que estaba pues por comer, que estaba en Los Ángeles, que en fin, varios de sus planes secretos. No nos comentó mucho, ya saben cómo es, pero lo que sí nos compartió en algún momento fueron sus brazotes y todas quedamos así como, ¡oh, qué bonitos brazos! Ahora, Who de Jimin se une a Gangnam Style como las únicas canciones de un solista coreano en pasar 16 semanas en el top 60 de Billboard Hot 100. Miren esta estabilidad, realmente una locura. Solo Jimin puede lograr esto y recupera otra vez lugares del lugar 55 al 44 en esta semana, y así es como se ha estado manteniendo Who de Jimin prácticamente durante 4 meses activo en el Billboard, y está a punto también de atravesar lo que serían las 1,000 millones de reproducciones en Spotify. Así que hay que seguir apoyando a Jimin porque está logrando cosas muy interesantes. El hecho de que no haya salido de las listas de Billboard nos indica que esta canción va a ser absoluta y totalmente uno de los éxitos del 2024. Y
Y con esta bonita imagen de arte del Jikook me despido por el día de hoy. Agradecerles a los miembros del canal que están aquí conmigo. Gracias por su apoyo. Ya saben que a ustedes, pues especial, les dedico mucho los videos porque me ayudan muchísimo a que esto sea posible. Así como a los suscriptores del canal también. Gracias por suscribirse al canal, por animarse a formar parte de la familia de Boys We Love. A todos aquellos que dejan sus comentarios y que participen activamente en Boys We Love. Yo no me despido. Les recuerdo que nos vamos a ver y a escuchar lo más pronto posible en nuestro siguiente video, y hasta entonces les dejo un beso gigante.